Testimonios exclusivos guardados en las entrañas del Swissotel darían luces y cambiarían la historia del doping a Paolo Guerrero. Para usted, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, ahí hubo una contaminación cruzada. Lo de Paolo, que es algo más de toda la gran mentira que es el Swissotel. Las declaraciones de trabajadores y ex trabajadores del hotel darían un giro rotundo al desenlace de la historia de Paolo y su lucha por demostrar cómo y dónde lo contaminaron. Yo tengo la seguridad, así te digo, yo tengo la seguridad, como te lo dije, que la contaminación se dio en el hotel, La batalla de Guerrero continúa en los tribunales. La justicia aceptó la denuncia que el depredador puso contra el abogado del Swissotel, Jaime Durán, a quien acusa de haber mentido en la información que dio a la Agencia Mundial Antidopaje que resolvió su caso. ¿Cómo no? ¿Cómo van a afirmar algo? ¿Cómo van a afirmar? Cuando yo vine al hotel a pedir mi ayuda, ¿por qué no me quisieron ayudar? Sin embargo, viene la Aguada y le brindan brindan afirmaciones falsas. Quizá fue su constante pedido público de justicia lo que caló en dos ex trabajadores del Swissotel que tras meses de silencio y anonimato han decidido decir su verdad. Luis, ¿usted cree que la contaminación a Paolo Guerrero fue una contaminación cruzada dentro del hotel? Sí. ¿Por qué cree eso? Porque había muchas personas las cuales tenían falta de profesionalismo, como los eventuales que a veces iban. Internamente no se hacen las cosas como se deberían y se cometen muchas irregularidades. Jordi Alemany y Luis Escate, profesionales de amplia experiencia en el mundo de la hostelería internacional, hacen revelaciones que contradicen la versión que el Swissotel dio al máximo órgano antidopaje del deporte mundial. Al decir que se podía vender comida en nuestros horarios que nosotros recibíamos a visita, que había una carta que se podía pedir, es mentira. Mentira, es totalmente mentira. ¿Existía en la carta del hotel el mate de coca? Por supuesto, sí había, yo me acuerdo que sí había. ¿Cómo eran las medidas de seguridad? ¿Podía entrar cualquier persona ahí? No, porque en la sala se ponía prácticamente balaustres, se bloqueaba la sala donde ellos entraban, ¿no? Y ellos estaban en unas salas independientes prácticamente, ¿no? El único que tenía acceso ahí era, en este caso, el supervisor en turno y el personal. No solo las medidas de seguridad eran extremas, aseguran que el ingreso de alimentos por parte de los visitantes estaba terminantemente prohibido. El hotel afirma que nosotros podíamos meter bebidas alcohólicas y podíamos meter comidas también ahí. ¿Cómo va a ser? Es imposible por una sencilla razón de entrar a alimentos. Cuando tú estás dentro de las instalaciones del hotel, todo lo que tú ingieres es responsabilidad del hotel, ¿vale? Si yo traigo algo de fuera y me lo dejaran pasar y yo lo como y yo me hago daño, sería culpa del hotel por haberte dejado pasar. Esto es normativa, ¿eh? La familia no pudo haber pasado Jamás, nada. jamás. Porque pasas no solo por un filtro, faltas con 3, 4 filtros de seguridad. Jordi Alemany trabajó casi un año en la gerencia de alimentos y bebidas del Swissotel. Él denuncia que se estarían cometiendo irregularidades en su interior. Estos son unas siglas a nivel internacional de una normativa de análisis de puntos críticos de contaminación cruzada. Esto es una normativa internacional que han de cumplir todos los hoteles, ¿vale? Con el fin de que si tú cumples esa normativa, le estás dando un alimento en condiciones óptimas para el consumo. Jordi empezó a trabajar en el hotel tras el escándalo de Paolo Guerrero. Dice que no pasó mucho tiempo para darse cuenta de que el Swissotel no cumplía con la normativa internacional y que uno de los afectados habría sido el depredador. Porque fue un hecho puntual, pedir un té con limón porque estaba enfermo, ¿vale? ¿Me lo puedes solicitar? Sí, por supuesto. Llega a este punto de aquí, baja al primer piso. Aquí le pide a George. George, ¿qué le dice? No tengo teteras. Las teteras es el recipiente donde tú metes el té con el agua caliente. No tengo tetera. ¿Qué hace automáticamente Antonio Bando? Va a este cochecito de aquí, coge la primera tetera
Pero en ese cochecito estaban las cosas Sucias, puntualizo, sucias. En su condición de asistente de la Gerencia de Alimentos y Bebidas del Swissotel, Jordi Alemany afirma haber escuchado la confesión de quien sirvió el té presuntamente contaminado a Paolo Guerrero. ¿Qué hace Antonio Obando? Va a este punto de aquí, saca del área sucia, como tenía prisa, una tetera llena de mate de coca que había sido utilizada previamente por otro comensal, por otra gente. Tenía prisa, ni siquiera pasa por el agua, botan lo que hay encima y encima el residuo. Jordi dice que tomó conocimiento del tema tras la visita del fiscal que investigaba el caso de Paolo al Swissotel. Solicitan que vuelvan a hacer los montajes de los salones tal y como se realizó en su momento cuando estaban los futbolistas para hacer el tema de la inspección, pero lo hacen, siendo yo el responsable, lo hacen a escondida mío. Mi jefe directo no me dice nada. ¿Qué le dijiste? ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Qué estaba pasando? Que si me podía dar información de lo que había ocurrido para yo tener conocimiento, y me contestó que si quería conservar mi puesto de trabajo no volviera a preguntar sobre ese tema. Lo que Jordi Alemany tomó como una amenaza lo llevó a investigar qué pasó realmente en el interior del Swissotel. En su condición de asistente de la Gerencia de Alimentos y Bebidas y usando una cámara secreta, ingresó al hotel y recorrió sus instalaciones. Espero grabar todo lo que es el tema del grifo, donde se produce la contaminación cruzada siempre, que lavan indebidamente todos los vasos y todas las cosas, el carrito, el cochecito, los ascensores, la cocina y hasta el lavadero. ¿Qué tal? ¡Hola! Voy a saludar aquí a la familia. Bueno. ¡Hombre! ¡El gran George! ¿Cómo está? Tú me hablas de un ascensor, que lo hemos visto en el plano que tú nos has mostrado. Quiere decir que el fiscal no llegó a ese punto. No llegó a ese punto. Lo marearon, lo marearon, lo llevaron a otros sitios, pero internamente no entró ese ascensor, sino él hubiese visto que claro que hay una conexión. ¿Cómo no va a haber? Mira los ascensores. ¿Cómo subimos cuando tenemos un evento? En la parte de arriba no se cocina, ¿vale? Se cocina, como te he dicho antes, en la parte de abajo. Entonces, cuando hay un evento, se emplata todo en la parte de abajo y sube por esos ascensores internamente hasta el segundo piso. Es decir, mintieron a la justicia. Totalmente. Del mismo modo, recopiló los testimonios de los implicados. Uno de ellos, el mozo que atendió a la selección nacional, Anthony Obando. ¿Cómo fue el tema de Paolo? Sí. Mira, yo tengo la seguridad, ¿ya? Así te digo, yo tengo la seguridad, como te lo dije, que la contaminación se dio en el hotel. En esta conversación, sostenida entre Jordi Alemany y Anthony Obando, el joven mozo revela cómo fue la manipulación de la infusión que sirvió a Paolo Guerrero. Paolo Guerrero estaba con fiebre, ¿no? Y Paolo Guerrero pedía los tés, o sea, pedía su té. ¿Él tenía fiebre? Té con limón. Entonces, como estaban ahí, ¿no? Las jarritas, porque se servían los mates de coca ahí. Las jarritas se servían en una jarra especial. Esta foto muestra a Obando junto a la selección nacional durante sus labores en el hotel, que según su versión eran días bajo presión. Y en eso pedían los tés y como no hay gas, no hay detergente, como que tenga el lavado, el proceso de lavado que es, ¿no? Que es pasar por una máquina agua caliente, pero la rapidez del servicio, los nutricionistas que te apuraban. La naturista te apuraba, ¿no? La naturista de ahí, de la selección. Entonces, habrá sido que han agarrado una tacita o una jarrita, que diga, miento, una jarrita, donde estaba servido el mate de coca, en una la olla, han metido el té con limón y lo han servido ahí. Asegura que no fue un hecho premeditado, sino que la fuerte presión laboral y la falta de material limpio habría ocasionado el error. Y es que el mate de coca era muy solicitado en todos los salones del Swissotel. Ahí se vendía mate de coca. En el deli y en el de café. En los banquetes. ¿En banquetes también se vendía? En los banquetes teníamos arriba. Abajo en punto de ventas también tenían. En el lobby.
por eso que le cambiaron de carta. Al enterarse del escándalo del antidoping a Guerrero, el hasta hoy mozo le habría informado de lo sucedido a su jefe, el gerente de alimentos y bebidas, Iván Joile. ¿El hotel sabe todo esto? Sí, lo sabe. O sea, yo lo comenté al señor Joile. O sea, viendo el servicio como era, ¿no? Que sí se venía mate de boca. Se lo comenté al señor Joile. El señor Joile me dijo, no, eso no puedes decir tú, porque si no me puedes pegar al hotel, tal. Entonces, lo que hizo, o sea, fue que no habláramos, nos cambió el testimonio, nos dijo, nos dio unas hojitas que nos preparó, nos tenía así preparando todos los días. ¿Unas hojitas de qué? Preparando, diciendo lo que vamos a decir, o si alguien nos preguntaba. Obando asegura que el gerente de alimentos y bebidas del Suizotel le habría ordenado a los 3 mozos que atendieron a los seleccionados cambiar su versión de lo sucedido. ¿Quién le atendía? Mi persona y otros 2 más. No este va a ser todo lo que decir, porque sí, esto nos decía escribir, no tal, señores, si alguien de la federación que habla con usted, que no diga nada, o sea, nos decía, ¿no? Y aparte si uno hablaba más, como nosotros tenemos un contrato de 6 meses, o sea, tú haces algo malo o podías hablar de más, te podían votar, ¿no? Este joven padre de familia se quiebra al reconocer que callar fue un error. Esto tiene que saberlo todo el mundo, ¿no? No es justo Tú eres peruano, tío. Claro. ¡El gran George! ¿Cómo estás? El encargado de la preparación de infusiones y bebidas del Suizotel, George Román Zúñiga, dio su versión. Este es un extracto de la conversación con cámara secreta que sostuvo con Jordi Alemany. Pero este fue el hombre que le hizo el cóctel. No le sales así porque me parece todos los peruanos te dicen. Oye, allá en el hotel, puta, que una chica eventual habló en el baño así, pero habló no sinceramente, solamente habló sinceramente en broma, ¿no? Mira, buenas noches, ¿cómo estás, señor? Buenas noches. Pero otra gente que es staff escuchó. Al día siguiente no estuvo. George Román, el hombre que habría preparado el té a Paolo, confiesa qué fue lo que ocurrió. Agarras un recipiente de que está hecho que está de mate de coca adentro, el lo lavas correctamente y le metes agua caliente. No está limpio. Sigue estando con mate de coca, está estando con residuos. Nada más. ¿Eso fue lo que pasó? Eso fue lo que pasó. La tetera, que no estaba lavada, y los residuos solo se echó en el grifo, ya tenía el mate de coca utilizado por otro cliente anteriormente. Dentro estaba el té con limón que pidió Paolo. Claro, ellos le echan el té con limón encima de los residuos del mate de coca. Y entonces se lo dan y le dan el cóctel de coca con contaminación cruzada. ¿Cuándo cae este chico, que es el que me lo explica? Cuando explota todo esto, mira qué tal, que con todo el tema de la FIFA, que lo iban a sancionar, él recurre al Suizotel, y en ese momento, cuando sale la noticia, este chico reporta a su jefe directo, que es el señor Iván Joile. Mira, sí pasó esto. Luis Escate, quien por 3 años fue encargado del área de banquetes y eventos del Suizotel, coincide con Alemany al señalar que los estándares de limpieza no se cumplían a cabalidad. Tenemos que abastecernos de un coche para que ese coche sea llevado a un steward, que es el encargado de lavar y de purificar ese coche prácticamente, y traértelo limpio para nuevamente manejar el tema de limpieza. Pero ¿qué pasa? Pero la vida real nunca se da eso. La vida real siempre tiramos todo en un solo coche, va, lo lleva, trae, vuelta, cogemos platos, metemos tazas, metemos cubiertos, cristalería. Entonces imagínate, ¿cómo podemos tener nosotros un control de limpieza? Porque ha habido momentos en que eso está atorado, el agua está acumulada con todos los platos sucios y ahí está todo. Es un caño pequeño, no podemos manejar 50 pedidos en un caño chiquito. Escate dice que la vajilla es insuficiente. En caso de que me falta tetera, pero todo está sucio.
¿Qué hago? Van, le enjuagan en el caño y eso es todo. Sin detergente. Sin detergente. Sin lavarlo, sin desinfectarlo. Sin desinfectarlo, claro. ¿Y eso pasa todos los días? Todos los días. Así es. Según Luis Escate, quien hace unos meses dejó de trabajar en el hotel, la presunta contaminación cruzada era vox populi entre los trabajadores. ¿Y en alguna ocasión Anthony te ha comentado que se equivocó con respecto al entregar el té a Paolo Guerrero? Bueno, él en un momento dado lo comentó como un error. Otro punto en el que coinciden los 4 testimonios es en el maltrato laboral y las largas jornadas de trabajo en dicho hotel. El trato a veces es injusto, muchas veces por el tema de horarios. Pues yo he trabajado hasta más de 16 horas y he llegado a trabajar hasta 7 días a la semana. Todo lo que está ocurriendo dentro de ese hotel es ilegal. En cualquier parte del mundo todas esas irregularidades que están cometiendo, tanto de no proporcionar las herramientas necesarias para que tú puedas trabajar, la explotación laboral. Trabajar 18 horas no es normal. Pero ¿qué los ha llevado a decir su verdad después de meses de silencio? ¿Por qué no lo dijiste antes? Por la presión que teníamos nosotros frente a la empresa, en este caso Swiss Hotel, todos teníamos el temor de en algún momento ser retirados de la peor manera. No solamente lo hago por lo que pasó con el futbolista, lo hago por todo en general, porque esto es un delito, todo lo que se está cometiendo ahí dentro. ¿Tienes miedo? A ver, miedo. En este país, y tú lo sabes mejor que yo, por un celular te matan. Por una información como esta, por supuesto que yo sé que mi vida hasta puede correr peligro, pero ya lo hago público de aquí. Si algo me ocurre es Swiss Hotel. Tras estas denuncias, fuimos en busca de la versión del Swiss Hotel. La encargada de Relaciones Públicas nos informó que sobre el tema Paolo Guerrero ya se habían manifestado y que para ellos estaba cerrado. El Swiss Hotel, a mí me dio la espalda. En su comunicado a la prensa, publicado en mayo del 2018, Swiss Hotel asegura haber cumplido a cabalidad con los requerimientos y protocolos de seguridad, nutrición y confort exigidos por la Federación Peruana de Fútbol. El consumo dentro de la sala de visitantes es responsabilidad exclusiva de sus usuarios. Swiss Hotel Lima ha proporcionado información veraz y oportuna a todas las entidades, incluyendo al señor Guerrero. Nuestra organización ha realizado su propia investigación interna, cuyo resultado no respalda las acusaciones que viene realizando el señor Guerrero. Telefónicamente, el gerente de alimentos y bebidas, Iván Joyle, nos informó que se encuentra de vacaciones. ¿Aló? Buenas tardes, con el señor Iván Joyle. ¿De parte de quién? Paola González, de América Televisión. ¿Sí que le puedo ayudar? Mi llamada es por lo siguiente. Estuvimos por el hotel esta mañana y nos informaron que usted no se encontraba porque queríamos solicitarle una entrevista. Es sobre el caso de Paolo Guerrero. ¿Es posible que usted nos pueda atender? Señorita, yo me encuentro de vacaciones. Yo regreso a Lima el lunes. ¿Y telefónicamente podría respondernos algunas preguntas? No, señorita. Mi vida es jugar al fútbol y prácticamente estos 30 días me habían cortado las piernas porque no podía jugar. ¿Quién le cortó las piernas a Paolo Guerrero? ¿Qué responsabilidad tendría el Swiss Hotel en la presunta contaminación cruzada? ¿Le mintieron a la justicia o fallaron los filtros de seguridad del hotel? ¿Por qué el fiscal que investigó el caso no citó a los mozos que atendieron al depredador? ¿Es suficiente ingerir los restos de mate de coca para dar positivo en una prueba antidoping? Muchas preguntas que aún no han sido respondidas. La pelota está ahora en la cancha de la justicia.